Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Me llamo Mark Calvel, y mi maravillosa esposa, Judy, y yo hemos estado unidos en matrimonio durante 5 años ya. Ella lleva a nuestro hijo desde hace 2 meses. Esta noticia marca un punto de inflexión en nuestras vidas, ya que, desde hace 2 años, aspirábamos a concebir un hijo sin éxito. El día en que Judy me anunció esta maravillosa noticia iluminó mi existencia. Lamento profundamente haber estado absorto en la oscuridad de la ignorancia, sin percibir las señales previas. Un día, mientras estaba inmerso en mi trabajo, 2 oficiales de policía irrumpieron en mi oficina, trayéndome noticias desastrosas sobre mi querida esposa. Quizás aquí es donde realmente comienza mi relato. Sentado en mi escritorio, observaba por la ventana los alineamientos monótonos de edificios, mientras los últimos destellos del sol se abrían camino a través de los cristales, iluminando mi teclado. Un plan para la noche empezaba a tomar forma en mi mente. Hoy, había decidido sorprender a Judy. Ella lo merecía con creces, especialmente porque estos últimos meses de embarazo habían sido agotadores para los dos. Esperábamos con ansias el momento de planear nuestra vida con nuestro futuro bebé, como si ya estuviera entre nosotros. Mis pensamientos fueron interrumpidos repentinamente por la voz de un colega que, a través de la puerta entreabierta, anunciaba la llegada de visitantes inesperados, hombres en uniforme. Su voz, teñida de curiosidad, me hizo saltar, mi mano quedó paralizada sobre el teclado. La perspectiva de que la policía hubiera venido por mí me hizo levantarme precipitadamente de mi asiento. Al acercarme a la puerta, vi a 2 policías, esperando pacientemente. Uno de ellos, de apariencia más madura y experimentada, me dirigió una mirada a la vez suave y escrutadora. «Señor, necesitamos hablar con usted. ¿Podría concedernos unos minutos?» Su voz era educada, pero llevaba una nota de gravedad. «Por supuesto, pasen», respondí haciéndoles señas para que entraran en mi oficina. Después de acomodarlos, tomé asiento frente a ellos, esperando la continuación con una creciente ansiedad. Entonces me anunciaron una noticia devastadora: mi esposa, Judy, había sido hospitalizada en estado crítico. Este anuncio marcaba el comienzo de una prueba cuyo desenlace seguía siendo incierto, un periodo en el que cada segundo parecía suspendido en una espera insostenible. La atmósfera en la habitación parecía suspendida, un silencio pesado se abatió a mi alrededor mientras las palabras del oficial resonaban en mi mente. Su esposa está en estado crítico, pero estable. Estas palabras giraban en bucle, cada sílaba una promesa de miedo tanto como de esperanza. Christopher Campos, un nombre hasta entonces desconocido, emergía de repente como un salvador improbable en nuestra vida alterada. ¿Quién era este hombre, que apareció de la nada, y qué papel había desempeñado en el destino de Judy? Mientras el oficial me guiaba a través de los pasillos del hospital, el ritmo de mis pasos parecía latir al compás de los latidos de mi corazón. Cada giro, cada puerta cruzada, me acercaba a Judy, a su sonrisa, a su calidez, todo lo que temía perder. El pensamiento de nuestro hijo por nacer, ese pequeño ser ya tan amado, añadía una urgencia desgarradora a cada segundo que pasaba. Finalmente llegamos frente a la habitación de Judy. La puerta entreabierta dejaba escapar un tenue halo de luz, trazando en el suelo una línea de esperanza y angustia. Antes de cruzar ese umbral, tomé una profunda respiración, preparándome para enfrentar la realidad de la situación. Dentro, Judy yacía, pálida y silenciosa, un contraste desgarrador con la imagen de vitalidad que encarnaba en mis recuerdos. La médica, una mujer de aspecto profesional y tranquilizador, se acercó para hablarme. Sus palabras, elegidas con cuidado, llevaban consigo gravedad pero también un destello de esperanza. Judy había sufrido una complicación severa, pero gracias a la rápida intervención de Christopher Campos, había recibido atención a tiempo. El pronóstico era prudente, pero la esperanza permanecía. Nuestro futuro hijo, milagrosamente, parecía estar a salvo del drama. En ese instante suspendido entre el miedo y el alivio, me sentí abrumado por una mezcla de emociones. La gratitud por la intervención divina de ese desconocido, Christopher Campos,
se entrelazaba con una ansiedad persistente por el futuro. ¿Qué nos depararía el mañana? ¿Cómo se recuperarían Judy y nuestro hijo de esta prueba? Este día había cambiado irrevocablemente el rumbo de nuestra existencia, vinculándonos para siempre a un hombre cuyo nombre había sido, hasta ese momento, ajeno a nuestro universo. El oficial superior, con una lentitud deliberada, elegía sus palabras con cautela, evocando la inexplicable circunstancia que había llevado a Campos a ser el salvador inesperado de Judy. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué estaba cerca? Mi voz temblaba, traicionando una agitación que no podía ocultar. Por el momento, estamos recabando información, respondió el oficial, sus ojos llenos de una profunda simpatía, prometiendo desentrañar el hilo de este enigma una vez que Judy estuviera en condiciones de hablar. Poco después, un médico de mediana edad, vestido con una bata blanca, se acercó. Se presentó como el Dr. Simmons. Su invitación a discutir en una habitación aparte, lejos de las miradas indiscretas, llevaba la sombra de una conversación difícil por venir. Sentado frente a él, discernía en su mirada una compasión matizada de profesionalismo, preparando el terreno para noticias que temía escuchar. Su mujer, comenzó, ha sido admitida con síntomas alarmantes. A pesar de todos nuestros esfuerzos, no hemos podido salvar al niño. Ella descansa ahora en cuidados intensivos, envuelta en el silencio de la observación médica. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Mi voz se ahogó. Pensamos en un estrés extremo, explicó. Me negaba a aceptar esta explicación, demasiado simplista, incapaz de captar la magnitud del desastre que nos golpeaba. ¿Puedo verla?, pregunté, luchando por contener un torrente de emociones. El Dr. Simmons, frente a mi desesperación, mostró una simpatía aún más marcada. No es posible por el momento. Su estado, aunque estable, requiere una ausencia total de estrés. Sus palabras, aunque pronunciadas con suavidad, resonaban con una firmeza implacable. Me sentía desamparado, ahogado en un océano de dolor y rabia hacia mí mismo por mi ausencia en el momento fatídico. La realidad de la pérdida de nuestro hijo, un futuro ahora desvanecido sin haber siquiera comenzado, me era insoportable. La idea de que esta tragedia nos golpeara, a nosotros, parecía una pesadilla de la que no podía despertar. En esta sala, frente al Dr. Simmons, me enfrentaba a lo impensable, un futuro lleno de promesas roto antes de haber tomado impulso. Al regresar a casa esa noche, el silencio pesado me envolvió como un manto. En un esfuerzo por escapar de mis pensamientos atormentados, me lancé a la limpieza, una distracción bienvenida. Al acercarme a la basura para deshacerme de los desechos del día, mi mirada fue atraída por un objeto extraño que sobresalía. Guiado por una intuición repentina, lo tomé. Era un paquete de pastillas, cuya naturaleza me era desconocida. Impulsado por la curiosidad, recurrí a Internet para descubrir su función. Mi corazón se detuvo ante la revelación, eran pastillas abortivas. ¿Por qué? El deseo de un hijo nos unía, en cambio. Un torbellino de dudas y sospechas me asaltó, dejando mi mente presa de la confusión. Este descubrimiento conmovedor me incitó a actuar sin dilación. La misma noche, llamé a un detective privado, exponiéndole la situación y entregándole la pista inquietante. Su mirada, aunque medida, traicionaba un vivo interés por el caso. Déjame un poco de tiempo, prometió mientras tomaba el paquete de pastillas. La conversación derivó hacia el señor Campos, sobre quien le di toda la información que tenía. Al regresar a casa, la espera comenzó, una espera cargada de preguntas sin respuesta. 2 días después, el detective volvió a contactar. Sus revelaciones sobre el señor Campos fueron un shock, era un colega de mi esposa, profesor como ella. Recuerdos de horas extras y reuniones imprevistas regresaron a mi mente, tejiendo un hilo de incertidumbre sobre las actividades de Judy fuera de casa. Gracias, señor Bid, le dije al detective, agradecido a pesar de la tormenta de emociones que me agitaba. Le aseguré que lo volvería a contactar si era necesario, mi mente ya orientada hacia el día siguiente, el día en que Judy debía abandonar el hospital. El anuncio de su salida del hospital marcaba el comienzo de un nuevo capítulo, cargado de interrogantes y decisiones a tomar. ¿Cómo abordar el descubrimiento de las pastillas? ¿Qué verdad se ocultaba tras las ausencias repetidas de Judy? La perspectiva de confrontarla me llenaba de una aprensión mezclada con una necesidad imperiosa de entender.
El camino a recorrer parecía lleno de obstáculos, pero una cosa estaba clara, debía buscar la verdad, por el bien de nuestra pareja y la memoria del hijo que tanto habíamos deseado. Sentimientos contradictorios me agitaban mientras me acercaba al hospital. Por un lado, un alivio ante la perspectiva de reencontrar a Judy sana y salva, por el otro, la sospecha de una infidelidad con un colega. Mi corazón latía con fuerza a cada paso hacia ella. Su saludo, apenas audible, y nuestro abrazo torpe, acentuaban la atmósfera tensa. El trayecto de regreso estuvo marcado por un silencio pesado, cada intento de conversación frustrado por la incertidumbre que nos envolvía. Una vez en casa, me aseguré de que Judy estuviera cómodamente instalada en el sofá, rodeada de todo lo necesario. Fue en este ambiente acogedor que intenté romper el hielo, invitándola a abrirse. «Judy, ¿hay algo que quieras decirme?». Mi pregunta, tímida y dudosa, la tomó visiblemente por sorpresa. Su respuesta, evasiva, eludía la verdadera fuente de su malestar, atribuyendo su estado al estrés. Pero al mencionar a Christopher Campos, una sombra cruzó su rostro. «Chris es nuestro nuevo vecino», explicó, con un tono de súplica en la voz, pidiéndome que no interpretara mal las circunstancias. El tumulto interior se intensificaba mientras hablaba. La mención de Chris, presentado como un simple vecino servicial, solo avivó mis dudas. Su súplica de silencio, un gesto desesperado para cerrar el tema, me sumió en una perplexidad más profunda. Sentía una mezcla de compasión por las pruebas que había soportado y de frustración ante sus aparentes mentiras. A pesar del impulso apremiante de confrontar a Judy con mi descubrimiento de las pastillas, elegí el silencio, esperando que con el tiempo, la verdad se revelara por sí misma. La noche terminó en un clima de incomprensión mutua. Judy se quedó dormida, exhausta por los recientes acontecimientos, mientras yo permanecía despierto, perdido en mis pensamientos. La carga de la sospecha y la culpa pesaba mucho sobre mis hombros. ¿Era mi culpa que nuestra vida hubiera tomado tal giro? Debía abordar la cuestión de las pastillas, arriesgándome a romper el frágil equilibrio que habíamos mantenido lo mejor que pudimos. Estas preguntas, sin respuestas inmediatas, atormentaban mi mente mientras la noche se alargaba, silenciosa y llena de arrepentimientos. Comencé a hurgar discretamente en las pertenencias personales de Judy, contenidas en la bolsa que había llevado al hospital. Nada inusual aparecía hasta que descubrí un pequeño compartimento secreto, cerrado por una delicada cerradura. Dentro, un documento médico que nunca había visto antes. Se trataba de los resultados de una prueba de ADN que Judy había realizado en secreto. Mi corazón latía con fuerza mientras descifraba las líneas del informe: el niño no era mío. Esta revelación devastadora ha confirmado no solo su infidelidad, sino también la pérdida de un futuro que ingenuamente había imaginado. Al día siguiente, animado por una determinación amarga, me dirigí hacia el antiguo lugar de trabajo de Judy, decidido a confrontar a su amante. Pretendiendo que Judy tenía un día de trabajo ordinario, partí en busca de M. Campos. Sus colegas me informaron que probablemente estaba en un descanso para el almuerzo en el café de enfrente. Sin dudarlo, me dirigí allí y lo encontré, despreocupado, en plena conversación con una joven estudiante. ¿Puedo hablar con usted en privado, M. Campos?, pregunté, interrumpiendo su intercambio. La joven se retiró, dejándome cara a cara con el hombre que había alterado mi existencia. «Mark, qué coincidencia», exclamó, fingiendo sorpresa. Pero antes de que pudiera escapar, agarré firmemente su mano, señalando que nuestra discusión apenas comenzaba. «Tenemos una cuestión muy urgente que discutir», insistí, mostrando los resultados de la prueba de ADN. Su reacción fue medida, pero no pudo negar la evidencia. «¿Qué significan estos documentos médicos para usted?», le presioné, rechazando cualquier escapatoria. M. Campos, habitualmente discreto, parecía de repente desamparado, confrontado con la gravedad de sus actos. La tensión entre nosotros era palpable. A menudo había cruzado caminos con M. Campos sin imaginar que pudiera estar involucrado en una historia tan sórdida. «No soy estúpido, M. Campos. No perdamos ni su tiempo, ni el mío», continué, mi voz traicionando apenas la ira que burbujeaba en mí. Ante la prueba irrefutable de su implicación, se mantuvo en silencio, probablemente consciente de que no había escapatoria a la situación que había contribuido a crear. En ese instante, me di cuenta de la magnitud de la traición, y de cuánto sería largo y solitario el camino para superar esta prueba.
Era cobarde y algo ingenuo, una impresión que me impactó desde los primeros momentos de nuestra confrontación. M. Campos, rápidamente acorralado, comenzó a despelotar la historia de su relación con mi esposa, que, según él, había comenzado hace más de 8 meses. Describió cómo Judy había iniciado su relación, pasando de mensajes en las redes sociales a encuentros diarios, hasta que su relación tomó un giro íntimo. A pesar de su conciencia sobre el estado marital de Judy, M. Campos no pudo evitar caer bajo su encanto. Su confesión continuó, salpicada de detalles sórdidos sobre sus escapadas, que iban desde encuentros clandestinos en la biblioteca hasta encuentros íntimos en el baño de su casa. Lo más inquietante fue cuando mostró fotos explícitas enviadas por Judy, intentando torpemente librarse de cualquier culpa argumentando que nunca había considerado que su aventura se prolongaría. Ella me chantajeó, admitió, retratando a una Judy manipuladora que amenazaba con revelar todo si su relación terminaba. Al interrogar a M. Campos sobre su visita inesperada la semana anterior, descubrí que su presencia estaba relacionada con la llegada de los resultados de la prueba de ADN, que confirmaron que el niño no era mío. Esta revelación, junto con su confesión de que Judy había ingerido un paquete entero de pastillas tras recibir esa noticia, sembró dudas sobre la versión del médico que atribuía su hospitalización al estrés. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando un cuadro mucho más complejo y oscuro de la situación. Finalmente, M. Campos admitió haber puesto fin a su relación, aunque Judy continuaba acosándolo con mensajes y llamadas. Al consultar su teléfono, descubrí más de 20 mensajes y varias llamadas perdidas de Judy, así como una invitación a nuestra casa el día de su hospitalización, alegando un intento de reconciliación. La magnitud de la traición y manipulación de Judy se me reveló plenamente, dejándome frente a una realidad que hubiera preferido no conocer. Al leer los mensajes en el teléfono de M. Campos, constaté que Judy era efectivamente la responsable de sus encuentros. Esta revelación sacudió mi confianza, haciendo que me diera cuenta de que había estado viviendo con una desconocida durante 5 años. Cuando Judy llamó, insistí en que M. Campos respondiera y concertara una cita, impulsado por mí. Su propuesta deliberadamente seductora, expresada sin el más mínimo pudor, me heló la sangre. La conversación terminada, el señor Campos me lanzó una mirada implorante, como si intentara disculparse. La vamos a confrontar, y después, te dejará en paz, le aseguré, intentando ocultar mi propio desasosiego. En el camino, intentó aligerar el ambiente con una anécdota sobre los celos excesivos de Judy, revelando una faceta aún más oscura de su personalidad. Al llegar cerca de mi casa, le expliqué al señor Campos mi plan de acción: hacer una entrada sorpresa para atraparlos en flagrante delito. Mientras tanto, me puse en contacto con un abogado especializado en divorcios, exponiéndole mi situación. Me prometió preparar todos los documentos necesarios y sugirió que Judy los firmara de su propio puño y letra, una perspectiva que me parecía tanto necesaria como dolorosamente irónica. Con los minutos transcurriendo, me preparaba psicológicamente para enfrentar la realidad que me esperaba dentro de mi propia casa. La decisión de inmortalizar esta traición, aunque desgarradora, estaba dictada por la necesidad de protegerme en el futuro proceso de divorcio. Este momento marcaría el fin de una época de mi vida y el doloroso comienzo de otra, cargada de la promesa de recuperar algún día la serenidad. Abrí la puerta con prisa, revelando una escena que me dejó sin aliento: Judy, abrazada con el señor Campos en nuestra sala. Su reacción fue inmediata, tratando en vano de distanciarse de él, su rostro marcado por la sorpresa y la confusión. «¿Qué haces aquí?», exclamó, la tensión invadiendo la habitación. Sentado frente a ellos, mi corazón latía desbocadamente, mis emociones listas para desbordarse. Los confronté con firmeza: «Judy, lo sé todo». Mi voz, aunque trataba de mantenerla tranquila, temblaba bajo el peso de la emoción. Judy me miró con una expresión que no le conocía, llena de malicia, tratando de deformar la realidad a su favor. Pero sus mentiras eran en vano frente a las pruebas abrumadoras que había acumulado, incluyendo la grabación de audio secreta recomendada por mi abogado. Revelando los resultados de la prueba de ADN, la desafié a explicar lo inexplicable. El señor Campose, testigo mudo de nuestro intercambio, estaba visiblemente conmocionado, temblando ante la idea de las consecuencias. Judy, atrapada en sus propias mentiras, intentó primero negar, su voz temblorosa traicionando su desasosiego. «¿Qué tipo de papel falso es este, Mark?», trató de decir,
sugiriendo una manipulación de mi parte. Su intento de revertir la situación en mi contra fue en vano. ¿Y qué hay de la prueba de ADN, Judy? ¿Cómo explicas esto?, insistí, llevando a Judy a sus últimos rincones. De repente, se vio abrumada por la emoción, las lágrimas comenzando a inundar su rostro. Este momento marcó un punto de no retorno, revelando la profundidad de la traición y la desaparición de la mujer que una vez amé y en quien confié plenamente. No quería que descubrieras todo de esta manera. Esperaba poder arreglar las cosas, pensando ingenuamente que podríamos superar esto y contemplar un futuro juntos. Y aquí estoy, embarazada de él. No dejaba de acosarme, de chantajearme, confesó Judy, con lágrimas en los ojos, la verdad estallando en toda su fealdad. El señor Camposet, indignado por sus acusaciones, intentó defenderse, pero fue interrumpido rápidamente por Judy que, en un ataque de rabia, se lanzó sobre él. Tuve que intervenir para evitar que la situación se deteriorara aún más. En esta habitación cargada de tensión, Judy, al borde de la histeria, parecía perder pie con la realidad. ¿Y si llamamos a la policía?, sugirió Chris en un arranque de racionalidad. Tratando de calmar a Judy, que había tomado un cuchillo de la cocina, me esforzaba por desactivar la situación, mientras Chris contactaba a los servicios de emergencia. Cariño, deja ese cuchillo, vamos a arreglarlo todo, intenté tranquilizarla, mi corazón latiendo con fuerza ante la idea de que pudiera hacerse daño. La habitación estaba llena de una tensión palpable. Judy amenazando con lastimarse mientras proclamaba su amor por mí, afirmando que nunca podría traicionarme. Nunca haría daño a nuestro hijo, decía ella, sus palabras resonando dolorosamente mientras enfrentaba la dura realidad de que el niño no era mío. En un momento de desesperación, imploró mi comprensión, su mirada impregnada de un profundo dolor y de una confusión total. Ante esta escena desgarradora, solo podía acercarme con cuidado, esperando calmar la situación antes de la llegada de la policía y los servicios de emergencia. Sentémonos y hablemos como adultos, propuse, la voz cargada de emoción. Era claro que el camino hacia la sanación, tanto para Judy como para nuestra relación, sería largo y lleno de obstáculos. Pero en ese instante, mi prioridad era asegurarme de que no se hiciera daño, esperando reconstruir a partir de los escombros dejados por las revelaciones y los actos desesperados de ese día. Pronuncié estas palabras, la esperanza teñida de una profunda angustia, cuando de repente vi una marca roja emerger en el filo del cuchillo que Judy presionaba contra su piel. No tenemos nada de qué discutir, declaró, levantando el arma por encima de ella, lista para atacar. En un impulso heroico, el señor Campos, que se había acercado discretamente, saltó en el último momento, desarmando a Judy con una precisión salvadora. Rápidamente inmovilizamos a Judy con sábanas, a la espera de la llegada de los servicios de emergencia y de la policía a quienes expusimos la situación. La decisión de suspender los procedimientos de divorcio surgió tras la reveladora y chocante noticia del médico. Judy necesitaba tratamiento en un hospital psiquiátrico. Los acontecimientos recientes habían exacerbado sus trastornos mentales preexistentes, haciendo su situación aún más trágica. Frente a esta nueva realidad, informé a sus padres sobre su estado y las acciones a seguir. Unas semanas después, armado de pruebas irrefutables de infidelidad, inicié el proceso de divorcio, marcando el final de un periodo tumultuoso de mi vida. Nuestros bienes fueron divididos, y una parte de los ingresos de la venta de nuestra casa fue enviada a los padres de Judy, acompañada de fotos y resultados de pruebas de ADN. Esta acción, aunque difícil, era necesaria para revelar la verdad sobre las circunstancias que llevaron a nuestra separación. A raíz de este divorcio, me prometí ser más cuidadoso en mis relaciones futuras, con la esperanza de encontrar una paz y estabilidad que había eludido durante tanto tiempo. Un año después de estos desgarradores acontecimientos, el señor Campos y yo nos hicimos amigos, compartiendo a menudo una copa mientras recordábamos el pasado con una cierta amargura teñida de humor negro. Judy permaneció en el hospital psiquiátrico, y yo me lancé a nuevas relaciones, esperando que esta vez el destino fuera más benévolo. Esta experiencia fue una lección dolorosa pero valiosa, un recordatorio brutal de que la verdad y la confianza son los cimientos de una vida compartida.